Buenos días. Lo primero es agradecer a Ari y a Joaquín Fernández la invitación. Me ha tocado un tema un poco controvertido, pero interesante, que es hablaros, aprendamos a diferenciar, como él ha dicho, lo que son los mensajes de marketing de los mensajes realmente científicos o reales. Yo me voy a parar más en la parte de conceptos ópticos, porque más adelante os hablarán los demás ponentes de lo que son estudios científicos y otro tipo de cosas. Yo simplemente os voy a hablar de conceptos que se emplean erróneamente y que inducen a pensar cosas que no son. Vale, ya sabéis, y además os van a insistir aquí, cada ponente os va a hablar de un tipo de lente. Tenemos distintos tipos de lentes multifocales, ya sean combinando un elemento refractivo con uno difractivo, usando un único elemento refractivo, usando un elemento difractivo. Este tipo de ópticas, que son ópticas complejas, van a tener una serie de problemática asociada que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo es lo que se utiliza, ya que existe una gran sobredosis, podemos decir, de lentes o modelos comerciales. Una de las cosas, vamos a ver, espera, es esto, es este paso. No, ya está, es eso que sabía ahora. Una de las cosas, al haber tanta proliferación de diseños, de nombres comerciales, lo que sucede es que tienen que definirse estrategias para diferenciar unas lentes de otras. Evidentemente, el objetivo principal es diferenciarse del competidor y decir que estoy aportando algo nuevo. Pero muchos de esos mensajes, os comento, no son exactamente correctos. Vamos a hablar de lo que es, en mi opinión, vender humo. ¿Vale? Vamos a ver 4 conceptos de vender humo que se suele utilizar a nivel de marketing. Y el último, porque me lo ha pedido Joaquín, sobre un tema que le voy a enseñar una cosa que le va a gustar. ¿Vale? Lo primero, mi lente multifocal es la que más profundidad de foco da del mercado. ¿Vale? Ese concepto es falso. ¿Por qué? Porque, lo primero, ¿tendríamos que hablar de profundidad de foco o de profundidad de campo? Os recuerdo que la profundidad de campo es ese fenómeno que tiene cualquier sistema óptico, como es el ojo con la lente intraocular, que nos indica qué puntos en el espacio objeto pueden ser enfocados o pueden generar una imagen que no es del todo mala, vamos a decir, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente nosotros estamos hablando de profundidad de campo, no de profundidad de foco, ¿vale? La profundidad de foco se genera en el plano imagen, ¿de acuerdo? Y es esa variabilidad de foco que es tolerable. Por lo tanto, realmente deberíamos de hablar de lentes de profundidad de campo. Pero además de eso, es que la profundidad de foco o de campo, como queráis llamarlo, depende de un criterio, que es el círculo de confusión. ¿Qué consideras tú como aceptable, como imagen aceptable? Porque para unos puede ser eso, para otros puede ser eso y para otros puede ser eso. Entonces, que mi lente es la mayor o que tiene más profundidad de foco del mercado, ¿con qué criterio? Lo primero que tenemos que poner es qué círculo de confusión o qué criterio es definido como tolerable. ¿De acuerdo? Y además hay un factor clave que es la pupila, el diafragma, ¿vale? Por lo tanto, también deberíamos de tenerlo en cuenta. Por lo tanto, este concepto, recordarlo. Realmente deberíamos hablar de profundidad de campo, no se habla, tampoco pasa nada. Podemos hablar de profundidad de foco, pero acordaos que la profundidad de foco se define con respecto a un criterio que es arbitrario. Lo que tú quieras definir como tolerable o no tolerable. Por lo tanto, cuando alguien nos dice que una lente tiene una profundidad de foco de 2 dioptrías, ¿con qué criterio? ¿Qué considera como tolerable? ¿Vale? Eso es lo primero. Segundo, esto es una de las cosas que más sucede en los últimos tiempos y es mi lente multifocal tiene unas medidas en banco óptico buenísimas que demuestran que la curva de desenfoque debe ser buenísima. Falso. Estoy harto de ver curvas Frufocus MTF que se muestran en los congresos como si fuera la curva de desenfoque. No tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Tenerlo muy claro. A ver, las medidas en banco óptico normalmente se utiliza unos criterios estándar que establece la ISO, no me voy a medir, no me voy a meter, que mide la MTF, es decir, cómo se degrada el contraste de la imagen para cada tipo de frecuencia espacial. Perfecto. Y nosotros en clínica medimos pues, agudeza visual, refracción, sensibilidad al contraste. Bien, todas estas cosas que medimos, agudezas visuales, curvas de desenfoque, tienen en cuenta un factor que no está aquí, que es esto, ¿vale? El procesado cerebral, ¿vale? Y es clave.
¿vale? Por lo tanto, es igual que la sensibilidad al contraste, no podemos asegurar que sea lo mismo que la MTF del ojo. La MTF del ojo es una cosa y la sensibilidad al contraste es otra. Por lo tanto, deducir que una es igual a otra es incorrecto. ¿Que hay una relación? Evidentemente hay una relación, pero no es directa ni simple. ¿De acuerdo? Entonces, acordaros que la normativa de la MTF tiene sus condiciones, de cómo se mide esa transferencia de contraste, y nosotros en la práctica clínica lo que estamos midiendo es la curva de, bueno, esto es la full focus y esto sería la curva de desenfoque, que la medimos de una manera diferente y teniendo en cuenta las condiciones, la percepción visual del paciente, la pupila y además unas condiciones de iluminación determinadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, espero que eso quede claro. ¿De acuerdo? Vamos al tercer y ya nos queda solamente uno más. Es mi lente multifocal no tiene halos. ¿Vale? Bien, eso es falso. Todas las lentes multifocales, absolutamente todas, tienen halos. ¿Vale? ¿Por qué? Mirad, dentro de los factores que influyen en la calidad visual posoperatoria en un implante de lente intraocular, además de que el paciente tenga una metropía residual, que la lente esté bien puesta, no esté bien puesta, hay una cosa que es el propio diseño de la lente. Además, esto hay un estudio muy bueno publicado en los archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, en el que se demuestre cómo cualquier lente que tenga una adición, una zona de cerca y una zona de lejos, simplemente, además es una aproximación geométrica, tampoco es exacta, pero simplemente por geometría hace que exista un halo, y ese halo es dependiente del diámetro, de la diferencia, por eso las lentes de más adición teóricamente generan más halos, y de la potencia en visión de lejos. Por eso los casos más vulnerables de halos siempre van a ser los de adición alta y los sujetos con longitudes de onda cortas, longitudes axiales cortas, ¿vale? Bien, entonces decir que no tiene halos no es posible. Otra cosa es que pueda tener más o menos halo o que sea más cómodo o menos cómodo de percibir, pero existe halo. Lo mismo que el glare. El glare está asociado a la propiedad del scattering, ¿vale? Entonces, el scattering va a ser un fenómeno generado porque la luz encuentra una serie de obstáculos y va a dispersar la luz. Eso va a suceder siempre cuando existe una lente intraocular multifocal, por lo tanto, glare va a existir. Otra cosa es que se pueda ser menor o menos o más tolerable. ¿De acuerdo? Y ya por último, ¿qué es lo que me pediste, Joaquín? Mi lente corrige la aberración cromática y eso proporciona mejor visión. Vamos a ver qué hay de verdad. ¿Qué es la aberración cromática? Vale, lo primero, tenemos dos tipos de aberración cromática. La aberración axial, en este caso, el desenfoque depende de la longitud de onda, pero existe un desenfoque como si fuera miopía o hipermetropía, pero en función de la sensibilidad. En esta aberración es en lo que se basa el test duochrome que se utiliza para la refracción, ¿vale? Siempre la longitud de onda amarilla se supone que va a ser la que va a focalizar en retina, por lo tanto, si un sujeto es miope, verá mejor sobre el rojo. El foco rojo se va a acercar más a la retina. Bien, pero cuidado, muchas de las cosas que yo he visto publicado de cómo se afecta la agudeza visual es de la aberración cromática transversal, ¿vale? Que es en el plano vertical, no en el plano horizontal, es decir, el desenfoque se produce en el plano acromático, ¿vale? Por lo tanto, habría que ver si eso es así. Pero además de la limitación, es que la aberración cromática varía muchísimo en la población. Es decir, no todos los pacientes tienen la misma aberración cromática, por lo tanto, corregir un nivel exacto de aberración cromática también podría ser un problema. Pero es que además hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Cuando te pones a buscar la bibliografía de este tema, lo podéis comprobar por vosotros mismos, vais a ver cómo hay un montón de estudios de aberración cromática a nivel experimental en ojo, pero no en córnea. En córnea hay muy poquito hecho y mucho está hecho con ojo sacado y con ojo de pez. Por lo tanto, no existe unos estudios que demuestren claramente cuál es el nivel de aberración. ¿Por qué? Posiblemente porque a nivel clínico no existe un dispositivo comercial para poder, por ahora, hacerlo, ¿vale? Lo que sí que os tengo que decir es que, además de todo eso, aunque su corrección está claro que pueda inducir un cierto beneficio, este artículo publicado en Journal of Vision habla de cómo mejora la agudeza visual binocular corrigiendo la aberración cromática. Tengo que deciros, y además este artículo es buenísimo, publicado en el Vision Research, que demuestra cómo prácticamente el 60-70% de la aberración cromática es filtrada por el cerebro. A nivel cortical hay un mecanismo para compensarla. Por lo tanto, cuidado, hasta qué punto tiene sentido que la corrijamos.
Además, este es uno de los miles de estudios, pero es que todas las lentes intraoculares, las monofocales, siempre han tenido aberración cromática, no ha pasado nada. Es decir, porque la propia lentes intraoculares tiene aberración cromática, ¿vale? Por lo tanto, simplemente era eso lo que os quería comentar. Espero que os resulte útil. Bueno, a mí me han pedido que hable de líos trifocales. ¿Dónde está? A ver, sí. Las líos trifocales fueron diseñadas, muchas gracias también a Avi por la invitación a este curso, fueron diseñadas para mejorar la visión intermedia que parecía un poco deficiente en las líos bifocales que primero habían aparecido. En el año 2010, la compañía Physiol sacó la primera lente trifocal distribuida en España por Medical Mix, la llamada Fine Vision, y desde entonces otros laboratorios han ido diseñando y comercializando otros modelos. El candidato ideal para una lente trifocal, a mi modo de ver, es el hipermétrope mayor de 50 años que utiliza gafas de lectura y a veces para visión lejana las necesita, pero no le gustan, con una personalidad facilona y que utilice frecuentemente el ordenador. Y tengo que añadir que me ha gustado mucho lo que ha dicho David, que el coeficiente intelectual tiene que ser correcto, porque si no te vas a meter en un lío. No son recomendables conductores nocturnos, pilotos, astrónomos u otras ocupaciones que impliquen estudiar detalles en condiciones de baja luminosidad y, sobre todo, repito, para personas que creen entender pero no entienden. Las que yo no sé si me olvido de alguna, pero estas son las más comunes y por lo menos las que yo he usado, que son la Fine Vision, Panoptix, Atelisa, Versario 3F y la nueva Biflex M de Medicontour. La Fine Vision en la óptica combina dos estructuras difractivas ajustadas para ofrecer adiciones de 3,5 dioptrías para cerca y unas 75 para visión intermedia. En la superficie anterior tiene los escalones difractivos con una variación de alturas que permite la distribución de la luz dejando un foco intermedio adecuado. También tiene focos de lejos y de cerca. Y está diseñada para reducir la pérdida de energía de la imagen asociada a cualquier sistema difractivo. Y esto es lo que consigue una visión intermedia adecuada sin perder visión de cerca. Esto y el hecho de que tiene una adición de 3,5. Bueno, estas son las características técnicas de la lente. Es esférica, trifocal, difractiva, con un filtro azul de paraluz azul y ultravioleta. Tiene bordes cuadrados para retrasar la opacidad capsular. Es monobloque, acrílica, hidrofílica y va desde desde 10 hasta 35 en variaciones de media dioptría. Tiene un diámetro óptico de 6,5 y de total de 10,75 entra por incisión de 2,2. Ha salido después un nuevo modelo que es el POD. A mí la verdad es que me gusta más la otra, pero este pues debe tener más estabilidad. La Panoptix, comercializada y fabricada por Restor, es también monobloque con una óptica central y dos ápticos en L modificada. La óptica es de material acrílico, hidrófobo, biconvexa, con un elevado índice de refracción y con un cromóforo que filtra la luz azul. Tiene una estructura difractiva en los 4 milímetros centrales de la óptica que divide la luz entrante, entonces hay una potencia intermedia que esto crea de 2,17 y para cerca de 3,25, también adecuada. La superficie anterior tiene una aberración esférica negativa que compensa la positiva de la córnea. El tipo de óptica, yo no sé si esto es un poco largo para leerlo todo, para los 8 minutos, la verdad es que todas son bastante parecidas, o sea que simplemente lo... Luego tenemos la Atelisa, comercializada por Zeiss, y creo que fabricada también por Zeiss, que es la primera precargada que realmente entraba por incisión de 1,8, cosa que no sé si para todos, pero para mí es bastante importante porque yo utilizo el Stellaris con el cuchillete de 2. Tiene una transmisión global de la energía lumínica que le da una independencia máxima del diámetro pupilar
tiene un buen mantenimiento de la sensibilidad al contraste y una adición correcta para cerca de 3,3, de 1,6 para visión intermedia en el plano de la LIO. Las características técnicas son parecidas a las anteriores. La Versario 3F, comercializada actualmente por Bausch + Lomb, es monobloque, hidrófila, acrílica, tiene unos escalones más suaves con un diseño innovador. La óptica es esférica, trifocal, difractiva, también con bordes cuadrados. Una adición de 3 para visión próxima y 1,50 para intermedia, cosa que en mi experiencia es un poco corta para la visión próxima. No todos los pacientes pueden leer sin gafas. Y tiene un filtro violeta y ultravioleta. La óptica tiene esfericidad negativa para reducir las aberraciones esféricas y mejorar la calidad visual aumentando la profundidad de foco. Las características técnicas son también parecidas. Y la nueva Biflex de Medicontour es una lente monobloque, hidrófila, esférica, biconvexa y llaman progresiva. Yo no tengo mucha experiencia porque acabo de colocar 3, pero hace la semana pasada, con lo cual todavía no tengo resultados. Tengo que decir que la estabilidad es muy buena, tiene un diseño refractivo, apodizado y difractivo, apodizado-difractivo para optimizar la distribución de la luz independientemente del tamaño de la pupila y minimizar los fenómenos ópticos. La superficie anterior tiene 7 escalones difractivos que proporciona la potencia difractiva adicional y veremos un poquito más adelante cómo influye esto. Tiene una distribución optimizada de la luz para visión de lejos, cerca e intermedia, con una adición de 3,5 para visión próxima que permite la lectura sin gafas. Tiene un acabado, entre comillas, perfecto, espero que perfecto, que logrando unos bordes rectos para prevenir la opacificación capsular. Tiene filtro de luz azul y ultravioleta, máxima estabilidad radial y rotacional y una mínima aberración cromática por tener un número de AVE alto, 58. Tiene una rápida neuroadaptación independiente de la edad del paciente. En las características, pues la óptica es esférica, biconvexa y neutra para lograr una mayor profundidad de foco. Está fabricada con un copolímero de monómeros hidrófilos e hidrófobos. El diámetro es 6, con un diámetro de la óptica con un diámetro total de 13 y los ápticos están en C-loop modificado. En principio entra por incisión de 2 milímetros si embocas solo la punta del inyector y la inyectas de esta manera, esto lo he comprobado. Y hay dioptrías entre 0 y 30 en incrementos de media dioptría y de 30 a 35 en incrementos de 1 dioptría. ¿Cuáles son las debilidades de las lentes trifocales? Pues, a mi modo de ver, en principio, algunos casos con adición de menos de 3 dioptrías y media no es suficiente para visión próxima y casi están actuando como una lente de rango extendido. Como vemos aquí, la distribución de la energía es lo que produce esta disminución de visión próxima. Y, repito, teóricamente, porque no he tenido posibilidad de comprobarlo, pero la tecnología PAD de Medicontour no necesita una segunda línea refractiva para garantizar la visión intermedia y esto evita la pérdida adicional de energía lumínica, pérdida de contraste, dispersión, reflejos y visión borrosa. Las fortalezas de las lentes trifocales: mejor visión intermedia, mayor independencia de las gafas, mejor curva de desenfoque y mejor sensibilidad al contraste. En conclusiones, pues la LIO trifocal es una LIO premium para la lensectomía refractiva. Es un procedimiento eficaz, predecible y seguro, optimiza la transmisión de la luz, tiene una baja dependencia del diámetro pupilar y un rango homogéneo de visión intermedia cerca. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Joaquín, por la invitación y Avi por la organización del curso.
una charla muy rápida de un tema que es casi inabarcable dado el número de lentes que hay. En cuanto a lentes bifocales, aquí es donde empezó todo. Ken Hofer tuvo un paciente con una luxación espontánea de la óptica de la lente que dejaba solamente media pupila y se dio cuenta de que el paciente tenía una bifocalidad espontánea que podía aprovechar, con lo cual, hablando con diferentes amigos que tenía en la industria, consiguió hacer una lente en la que pegaba dos fragmentos de diferentes potencias, separados por 3 dioptrías, con unos ópticos colocados de forma que las luxaciones, que eran entonces frecuentes, dada la construcción más rudimentaria de las lentes, no afectaran a la distribución en la pupila de los dos segmentos refractivos. Y este fue el primer concepto bifocal, la split bifocal. Hace unos años se hablaba de cómo el concepto rotacional asimétrico, se hablaba de él como una gran novedad cuando era el primer concepto del año 82 con el que se construyeron las primeras lentes, aunque luego han sido ampliamente mejoradas. Y todo esto de las lentes bifocales, bueno, pues ¿qué es esto de las curvas de desenfoque superpuestas? Vemos miles de curvas de desenfoque, de curvas MDTF. ¿Cómo hacemos todo esto? Esto puede sonar un poco a chino y la estupenda charla de David Pérez Piñero, en la que habla de todo esto tiene un procesamiento neural. La experiencia de los pacientes es muy importante, es muy difícil encontrar una evidencia y encontrar algo objetivo que nos diga, y tenemos que encontrar unas herramientas que podamos acoplar en un arsenal, que conozcamos bien unas pocas herramientas y sepamos cómo vamos a modificar a nuestros pacientes, en quién les podemos modificar con seguridad y cuál es la experiencia previsible que tenemos que dar. Eso es muy importante, la previsibilidad de lo que vamos a hacer. Bueno, pues en todo esto, las bifocales tienen un hueco, por supuesto. Últimamente, cada vez más, la calidad de las lentes ha aumentado tanto que hay lentes que pueden ser casi estándar. Antes había que pensar muchísimo en todos los pacientes para ver qué tipo de lente multifocal colocábamos. Ahora hay lentes, como las trifocales o ciertas trifocales, que fueron las primeras lentes que tenían una versatilidad enorme. Se podían colocar a prácticamente todos los pacientes con ojos sanos y proporcionarles una experiencia predecible y reproducible con pocos efectos secundarios. Pero aún así, hay muchas lentes bifocales que pueden tener, y cada vez más, dados los últimos avances de los últimos años, un buen lugar en el arsenal. Hay muchas lentes, y lo que hay que tener es un arsenal propio, pensando en el diseño de las lentes y las plataformas, cuál es el tipo de adición y cuáles son las características técnicas y de implante de cada una. Tipos de lentes bifocales, lo más evidente, difractivas y refractivas. Cada vez estas características se han ido acercando un poco más. Para mí lo más importante es la eficiencia lumínica. Las lentes difractivas pierden algo más de luz, las lentes refractivas tienen más evidencia, es más difícil hacer una alta adición en una lente refractiva que no tenga unos fenómenos fóticos intolerables, por lo cual siempre va a haber algo más de adición de lectura en las lentes difractivas que en las refractivas. Por lo demás, todas las lentes son dependientes de centrado y pupila, ciertos diseños de lentes refractivas lo son más que en las difractivas. Los fenómenos fóticos existen en todas las lentes y en las monofocales también. Quiero decir eso de que las lentes monofocales no dan halos. Lo que pasa es que antes no hacíamos caso a los halos. Cuando un paciente con una lente monofocal tenía astigmatismo, tiene halos, pero cuando se quejaba le ignorábamos porque estábamos en un hospital público y no hacíamos caso de esas cosas. La agudeza visual cercana conseguida con difractivas es algo mayor, la intermedia se acercan las difractivas. Hemos descubierto que los pacientes en realidad leen menos, leen móviles, le pueden subir el tipo de letra y la luz, y la visión intermedia es una visión que es importantísima. Hay una cosa en la que yo pienso cada vez más cuando veo gente mayor que se opera con monofocal como lente segura, que es, tenemos un montón de gente mayor cocinando a ciegas. Con una lente monofocal hemétrope, un paciente tiene una visión intermedia muy, muy mala muchas veces. Y muchas veces pensamos en lentes multifocales para gente más joven como estilos de vida activos, pero es muy importante que cuando un paciente mayor es muy dependiente, está en un asilo o tiene una limitación física importante, pierde las gafas, no se las puede colocar, se le caen, tiene que comer a ciegas. Quiero decir, la dependencia, incluso con los condicionantes de patologías oculares que pueden ir surgiendo, la cierta dependencia refractiva, que es no tener unas gafas o poder arreglarte de cerca un poco mejor para las tareas más rudimentarias de la gente mayor, pueden ser un apoyo muy significativo. Hay un artículo luego que me encanta que habla un poco de esto. Tipos de lentes. Yo las lentes bifocales que más utilizo son estas tres. Y la Precision me parece interesante hablar de ella, aunque no hay ninguna evidencia. Estamos básicamente a lo que nos cuente. La lente M+, una lente refractiva rotacionalmente asimétrica, con una plataforma en plato hidrófila, con una adición de 3 en el modelo MF30, que ha sido el más utilizado, que se puede utilizar en ciertos trastornos de la superficie, porque al perder menos luz acusa menos fenómenos fóticos en ciertos pacientes con ciertos tipos de ojo seco, por ejemplo.
En alta miopía, dado que es una lente que tiene bajas potencias disponibles, para hipermétropes o grados, dado que la adición se magnifica un poco en las altas potencias, es una lente que puede ser muy interesante y tiene disponibilidad de lentes tóricas que cada vez yo estoy poniendo tóricas en todo paciente que tiene un astigmatismo previsible residual corneal de más de 1 dioptría. Pero incluso si tienen menos y predigo una inducción que me vaya a dejar al paciente rondando la dioptría, intento poner toros bajos que me producen una menor cantidad de retoques refractivos y un posoperatorio pronto mucho más predecible. Los 3 primeros meses de una persona que induce un poco más de astigmatismo pueden ser muy incómodos y tenemos una muy buena experiencia utilizando cada vez más esos cilindros bajos. En cuanto a características, dada su construcción es menos pupilodependiente, aunque puede serlo mucho, en pupilas extremas es una lente que puede funcionar muy mal. Hubo problemas de centrado con la plataforma 312, que era de ópticos en C, aunque yo no he tenido nunca un descentramiento con la plataforma de plato. Tiene relativamente poca disfotopsia y una buena agudeza lejana en la mayoría de los pacientes. Las limitaciones, la agudeza cercana, no es la mejor, hay lentes difractivas de más adición que tienen mejor agudeza cercana, aunque suele ser en binocular satisfactoria. El centrado, la alerta de opacificaciones que ha habido ha sido una cosa muy importante, aunque la compañía se tenerlo controlado y saber a qué se debe. Todos tenemos la carta que nos han mandado. La plataforma tiene una cierta dificultad de implantación en altos hipermétropes. Son platos que a veces resulta muy difícil poner en ojos pequeños. Tengo algún vídeo de eso en el que lo he pasado muy mal, aunque afortunadamente pasa poco, y las aberraciones intrínsecas al diseño de la lente como el coma que induce. De la Precision de Presbyopic, que es una lente refractiva de nuevo diseño de la que aún apenas sabemos nada, una lente de ápticos en C de la que veremos un poco, tiene una adición de 2,75, el uso previsible será similar al de la M+, las características por la plataforma que es conocida es una buena estabilidad y predictibilidad en los cilindros disponibles y teóricamente va a ser más tolerante por su diseño a los descentramientos y defectos refractivos, lo veremos. Las limitaciones son la carencia de evidencia y la aún no disponibilidad de lentes tóricas y de baja adición. Está disponible a partir de 18 dioptrías. La Silence de Hanita es un diseño difractivo de ápticos en C, también hidrófila, con una adición en C. Es una lente de batalla, una lente de amplio espectro que con esas adiciones de 3, las lentes difractivas de adición en 3, tienen una respetable agudeza visual intermedia y una agudeza visual cercana suficiente. En cuanto a características en su material, la publicación acerca de capsulotomías es francamente baja, el perfil de las curvas de desenfoque es un perfil razonable, es un perfil digamos, versátil, que es una cosa muy interesante, no tiene una mala agudeza intermedia, partiendo de que es una limitación inherente a estos diseños, y las características ópticas de transparencia del material son buenas, y las limitaciones son las propias de las lentes difractivas. Estamos jugando con visión cercana contra intermedia. Tenemos una curva que es siempre algo peor que las trifocales, aunque habría que ver cuál es la significación real de todo eso. Y la lente Biflex de Medicontour, que tiene un diseño difractivo y yo la empecé a utilizar más por su disponibilidad en Anon, aunque no quiero pisarle la charla al doctor Balbecchia, me parece interesantísima la posibilidad de revertir las ametropías residuales en pacientes monofocales, colocando una lente bifocal difractiva, cuya primera experiencia, y una vez tuve una sorpresa refractiva consultada con Jaime y un paciente con una lente hidrófoba perfectamente colocada, me quedó en +2. El segundo paciente, el segundo ojo, podemos dejarlo en hemetropía y hablando con el paciente aceptó colocarse una lente de este tipo. Y estábamos comparando una lente con un adón difractivo contra una lente monofocal hidrófoba de plataforma conocida y perfecta hemetropía, y al preguntar al paciente, que era un paciente activo, qué ojo prefería, me dijo el difractivo. Yo estaba esperando que me dijera, no, bueno, este está bien, pero me gustan los dos, o está un poco mejor el monofocal, pero no, me dijo, sin dudarlo, prefiero el ojo difractivo, porque es un ojo con el que veo de lejos y veo de cerca. Y eso me llamó mucho la atención y no he vuelto a tener una experiencia que desmienta eso, aunque es una lente que hay que tener cuidado con la inducción de astigmatismo porque puede dar al traste con el resultado. En cuanto a la lente M+, es una lente refractiva hidrófila de plataforma de plato. El modelo X mejoró la agudeza visual intermedia y cambió ciertas características del diseño de superficie. Como decimos, la mayor debilidad ha sido las opacificaciones que ha habido y en su momento los descentramientos que hicieron que alguna gente las dejara de utilidad. Y en cuanto a fortalezas, eran que tenía una visión intermedia mejor que las lentes bifocales difractivas de alta adición, tiene una predictibilidad esférica, refractiva, buenísima. La tórica es buena, es una buena tórica, pero la esférica es muy buena.
Con la cápsula posterior se comporta con mucha nobleza, tiene muy poca opacidad, es una lente buena para hipermétropes, sobre todo operados, pierde menos que una lente difractiva, tiene una buena sensibilidad al contraste fotópica y es muy interesante el artículo de AI del 2015 en el que hablaba de ojos operados con M+ y patologías coexistentes. Está publicado un artículo que hablaba de pacientes con alta miopía, glaucoma, fondo albipuntato, oclusiones de rama venosa, en los cuales en todos aseguraban una buena visión lejana y una visión cercana mejor de lo normal. Y es muy interesante el concepto de lentes multifocales en pacientes con ojos no sanos. La lente Precision de presbiopia es una lente refractiva hecha de un monómero hidrófilo e hidrófobo híbrido que no tiene silicona en la producción, una pequeña puya para que no preveamos opacidades en el futuro, que está construida con un concepto novedoso llamado foco transicional continuo, que no sabemos todavía muy bien qué significa en realidad. Es una lente asfénica neutra con una edición de 2,75 que puede ser un poquito corta, veremos cómo se comporta en realidad de cerca, y teóricamente tendrá como fortalezas esa resistencia al descentramiento y error refractivo, en parte debido a la menor edición que tiene, una cierta pupiloindependencia y una buena visión intermedia. En contra está la falta de evidencia, la ausencia de toros, la ausencia de rango de lentes bajas y la adición que previsiblemente será insuficiente para algunos pacientes que les pones lentes muy buenas, dicen con esta lente estoy fenomenal pero de cerca no leo nada. No lo sabemos, no quiero decir que esto sea el caso, pero en las lentes de baja adición es una cosa que puede ocurrir. La Silens es una lente hidrófila difractiva apodizada con una edición de +3 y un filtro violeta que tiene como fortaleza el material, es un material probado de largo tiempo con baja dispersión de luz, borde cuadrado que se comporta bien con la cápsula posterior y un perfil de desenfoque versátil también, con una agudeza visual intermedia menos afectada que otras. Los artículos hay que dicen que es el material de lente intraocular multifocal que tiene menos dispersión de luz y las debilidades son que todavía de momento no hay una lente tórica y las propias, las inherentes a la construcción bifocal. Y el FirstQ, bueno, vamos a entrar menos en él porque el doctor Balbecchia ya nos va a hablar, pero sí quiero resaltar que tiene un buen perfil de desemboque, es una lente también versátil que con su adición de 3,5 da una buena visión de cerca. Nos faltaría más evidencia publicada, todavía no hay tanta experiencia publicada como los demás, pero la posibilidad de convertir no ya pacientes monofocales en multifocales, sino pacientes amétropes en multifocales es una gran noticia. En cuanto a si tenemos pacientes con una aberración corneal que convenga corregir con la aberración esférica de menos 0,27, la plataforma Tecnis es conocida, transparente y buena, lo conocemos mucho, y para mí la mayor limitación es que solamente en el modelo de más alta edición hay disponible toro, y eso es una limitación importante. Bueno, y la conocida por todos, plataforma Restor en sus diferentes variantes que han venido a solventar los problemas de menor versatilidad de los primeros modelos. Como quería decir desde el principio, lo más interesante es conocer diferentes perfiles de lentes para tener un arsenal que permita tratar a los pacientes con versatilidad y efectos predecibles. Gracias a todos. Probablemente llegue justo detrás de la nuestra.